Invitamos a que te matricules en CCAPT, en las carreras de salud, como auxiliar de enfermería, auxiliar de farmacia, auxiliar de fisioterapia y rehabilitación deportiva. ¡Te esperamos! Capacitarte en el mejor lugar y aprender lo que es mantenimiento de equipos celulares, ven acá a CCAP, tu mejor lugar. Hola, nosotros somos la Academia de Belleza Nueva Generación. Te invitamos a que seas parte de nosotros. Noticiero matinal informativo. Acontecimientos de la ciudad. Interculturalidad. Bienestar. Actualidad. Política. Últimas noticias por CKTV. Amigos, muy buenas noches. Un gusto cuando son exactamente las 7:48 de la noche. El día de hoy tenemos una entrevista muy importante. Nos acompaña el economista Pablo Dávalos, por supuesto, un analista económico, como decíamos hace unos pocos minutos atrás, un analista económico conocido a nivel del país y a nivel internacional. Economista, muy buenas noches. Gracias por el espacio y la entrevista. Un saludo muy cordial a todas las personas que en este momento están compartiendo con nosotros este espacio. Gracias. También nos acompaña nuestro gran amigo José, también nos acompaña en este lapso de este tipo de entrevistas. José, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi querido Juan Pablo. También buenas noches, economista Pablo. Gracias por esta conversación que vamos a tener el día de hoy sobre temas muy importantes que, pues a nivel nacional, pues hay que analizarlo y hay que hacerlo con pinzas porque hay algunos temitas duros de tratar también. Así que bueno, esta conversación, pues este conversatorio que lo vamos a realizar gracias a usted, pues esperemos que sea también del agrado de todos los amigos quienes ya están conectados en este momento con nosotros. Perfecto. Así es, economista, directamente entramos al plano de las entrevistas. Usted hablaba, y yo revisaba en una entrevista anterior que usted lo realizaba, y usted hablaba sobre la renta básica. ¿Qué quiere decir la renta básica, mi querido economista? Este es un tema que me parece fundamental, lo están trabajando en varios países del mundo y tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con los protocolos de salud, tiene que ver con las sociedades de post-escasez, como se denominan en nuestras sociedades, y con una forma diferente de asumir la distribución del ingreso. ¿Qué es la renta básica universal? Es entregarle a las personas un salario mínimo para cumplir con el derecho fundamental a tener condiciones y garantías de existencia mínimas
les permitan vivir con dignidad, ¿no? No hay condicionalidad alguna, las sociedades realizan un esfuerzo, generalmente la renta básica universal se financia con impuestos al gran capital, a los excedentes brutos del capital, de tal manera que con esos recursos se pueden atender con un salario mínimo a 1 millón o 2 millones de personas. Estas personas pueden cumplir con los protocolos que amerita la situación de pandemia, sobre todo de confinamiento y de distancia, porque con esos recursos pueden acceder a comprar lo más básico para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, hemos visto que en España se ha aprobado ya como ingreso mínimo vital. Estamos viendo que en Colombia se ha propuesto, 54 senadores han propuesto la renta básica universal para el 60% de colombianos. Aquí en Ecuador lo estamos trabajando con un grupo de técnicos y expertos de parte del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, y esperamos entregar como parte de las iniciativas de legislación ciudadana, entregarlo a la Asamblea en los próximos 15 días o 3 semanas a más tardar. José. Muy bien, economista, hablábamos durante estos últimos meses, hemos pasado algunas crisis económicas muy fuertes dentro y notorias, sobre todo dentro del territorio nacional. También como pregunta para usted, hemos visto, hemos seguido el transcurso también sobre lo que se habla y se especula también la separación, la destitución del economista Richard Martínez como ministro de Economía, en las cuales la Asamblea Nacional sigue en esto. ¿Cómo lo ve usted a su perspectiva esta destitución del economista Richard Martínez? Bueno, cuando el economista Richard Martínez asumió el Ministerio de Economía y Finanzas, más o menos a mediados del año 2018, la economía estaba bien. La economía estaba creciendo, el pleno empleo rebasaba al 50% de la población económicamente activa, es decir, él recibió el país con 5 millones de empleos. Él recibió el país con un riesgo país de alrededor de unos 460 puntos, con un nivel de endeudamiento para el año 2018 que llegaba más o menos a un 30% del Producto Interno Bruto. Ese es el país que él recibió, un país en crecimiento, un país con empleo, un país que era bien visto a nivel internacional. Entonces, cuando él llega, además propuesto por las cámaras empresariales, lo primero que hace es una ley para perdonar los impuestos no pagados por los grupos empresariales. Una ley que le perjudicó al país en más de 4.000 millones de dólares, ¿no? Obviamente, cuando entregó esa ley, se abrió un hueco fiscal de 4.000 millones de dólares que el Estado no pudo recuperar. Las empresas que fueron directamente beneficiadas por Richard Martínez son las empresas que forman parte del directorio de las cámaras. Ahí tú tienes las empresas petroleras, otros de abogados, las grandes distribuidoras, etcétera, ¿no? Entonces, 4.000 millones es una cantidad bastante fuerte que ahora nos habrían hecho una enorme falta para resolver la renta básica universal, por ejemplo. Con la mitad de eso habríamos dado la renta básica universal a 1 millón de ecuatorianos durante todo este año. Pero bueno, una vez que hace eso, en esa misma ley hace algo que el país de pronto no lo sabe. Inhabilita al Banco Central para que el Banco Central pueda hacer operaciones de mercado con el Ministerio de Finanzas. Es decir, cuando el Ministerio de Finanzas tiene necesidad de liquidez, va donde el Banco Central, le golpea la puerta y le dice, oye, ayúdame con liquidez. Y el Banco Central le dice, dame un papel. El papel se llama CETE, o Certificado de Tesorería. Le da el papel y el Banco Central le da el dinero. Con eso compensa las posiciones de liquidez. Cuando finalmente logra recuperar la liquidez, el Ministerio de Finanzas le devuelve la liquidez al Banco Central y el Banco Central le entrega el papel. Este es un mecanismo normal en todos los bancos centrales del mundo, pero Richard Martínez hizo lo siguiente, le inhabilitó al Banco Central para que haga esta operación, de tal manera que si el Ministerio quiere liquidez, ¿a dónde va? Va a los bancos privados, y los bancos privados obviamente le cobran por esa liquidez, por esos CETES, ¿no? Esa es una operación muy deshonesta, creo yo, que no está bien trabajar en función de intereses particulares. Luego, en marzo del 2019, firma con el Fondo Monetario Internacional para que le presten 4.000 millones de dólares, fíjate tú, y se compromete a realizar aspectos que no tiene la capacidad de hacerlo, pues. Se comprometió a subir el IVA, y producto de eso, fíjate lo que pasó en octubre, se comprometió a eliminar el subsidio de los combustibles, se comprometió a privatizar Petroecuador, a privatizar las eléctricas, a privatizar las telefónicas, se comprometió a flexibilizar el trabajo, se comprometió a eliminar impuestos a la salida de divisas, es decir, un montón de cosas.
y no quiso que el país haga público el acuerdo con el Fondo Monetario. Y ese mismo año hizo una apuesta especulativa con una entidad que se llama Goldman Sachs y le dice, mira, te doy de prenda estos bonos que son los bonos 2022. Entonces, es más, para que me creas, te doy por cada dólar, te doy de prenda o de colateral o de garantía, te doy 2,4 veces más, ¿no? Un bono por un valor 2,4 veces. Finalmente, estos bonos cayeron de precio y el país tuvo que pagar 2,4 veces más por un crédito que recibió de Goldman Sachs. Es decir, ahí perdimos $1.000 millones, ¿no? Llegó la pandemia y se dedicó, en vez de pagar a la salud, a la educación, se dedicó a recortar recursos a la educación, recursos a la salud y a pagar a los tenedores de la deuda. Ese es Richard Martínez. Entonces es obvio que la Asamblea y es obvio que el país en este momento pida su destitución, ¿no? Pero claro, no es él como persona. De hecho, fue mi alumno en la Universidad Católica, ¿no? Él en realidad es la expresión de los intereses empresariales y bancarios del país. O sea, no es él como persona, que puede ser una extraordinaria persona, no lo sé, pero sí es él como representante del gran capital financiero, bancario, industrial y comercial de este país. Gracias, economista. ¿Qué pasa con la minería en nuestro país, economista? ¿Qué podemos pensar acerca de la minería? Podemos explorar prácticamente varios minerales como los que hemos encontrado en Ibarra. ¿Cómo podemos hablar también para no estar solo dependiendo del petróleo? ¿Cómo cree que usted debería realizarse una nueva fuente de economía para que el país también trate de avanzar mediante la minería? ¿Usted ve este camino rentable o qué piensa usted, economista? La minería, conforme los datos que existen en este momento, es un sector que destruye empleos. La minería no genera empleos. Además, la minería genera muchos pasivos ambientales, pasivos que algún rato tienen que pagarse, pues, ¿no? Pues se destruyen hectáreas de naturaleza, se contaminan ríos y se destruye el tejido social alrededor de la minería. La mayoría de países optan por no seguir en el extractivismo porque el extractivismo tiene un costo social, ambiental, político muy alto, ¿no? Y genera pocas rentas al Estado. De hecho, la concesión de Yurimaguas nos representaba más de $100 millones al año. O sea, no es absolutamente nada. Dicen que van a entregar 5.000 millones, pero durante los 20, 30 años de explotación de los minerales que están ahí, ¿no? En consecuencia, los países que apuestan por la minería generalmente terminan siendo más pobres, terminan destruida toda su naturaleza, generan rentas, viven de las rentas, no generan nuevas actividades, sobre todo en el siglo XXI. En el siglo XXI las nuevas actividades tienen que ver con la aplicación del conocimiento, donde hay más dinero, si tú quieres, donde hay más valor agregado son las economías del conocimiento, no es la minería. La minería les lleva al país al siglo XIX. Entonces, si este país quiere ubicar un horizonte al mediano y largo plazo, tiene que apostar por el conocimiento, tiene que apostar por las economías de la información. Ahí están posibilidades a las cuales el país debería apostarles, a las cuales el país debería construirlos, ¿no? Entonces, para concluir, la minería más te quita de lo que te da. Te deja territorios devastados, te deja en riesgo a la población, contamina los ríos con cianuro, con mercurio, etcétera, destruye la biodiversidad, destruye las cuencas hidrográficas, te genera un pasivo ambiental en el cual tú tienes que después poner mucho dinero para recuperar la naturaleza, destruye el empleo. Entonces, si provoca tanta destrucción, ¿por qué vas a apostar por una actividad que le genera más pérdidas que ganancias en la sociedad, no? En ese sentido, esa es la experiencia, al menos lo que nos dicen los estudios, lo que dicen ahora instituciones como la CEPAL, etcétera. Los países que realmente quieren solucionar sus problemas no apuestan por la minería, apuestan por la inteligencia. Así es, economista, pues unos criterios muy acertados sobre el tema de las rentabilidades. En este caso, mi querido economista, ¿qué nos puede hablar sobre las empresas públicas que fueron eliminadas también por este espacio de decreto del señor presidente Moreno, en las cuales pues será por falta de rentabilidad, algo así, la economía o la nacional? ¿Qué nos puede hablar usted, economista?
Bueno, hay que indicar que hay lo que se denominan los sectores estratégicos de la economía. En la Constitución están establecidos varios sectores estratégicos y se conforman empresas públicas para manejar estos sectores estratégicos. Es decir, el Estado no construye empresas porque quiere competir con el sector privado. Construye empresas para generar servicios de tal manera que se minimicen las externalidades negativas, ¿no? Externalidad negativa es la contaminación, las enfermedades, todo eso. Por eso el Estado crea estas empresas públicas. Ahora bien, para crear estas empresas públicas hay procesos legales. Generalmente las empresas públicas se crean por ley y están sometidas a instrumentos y acuerdos internacionales. La Constitución además prohíbe las privatizaciones. La Constitución lo único que te permite son las concesiones bajo el esquema de las alianzas público-privadas, en donde el Estado nunca pierde la mayoría accionaria de las empresas públicas. ¿Por qué te digo esto? Porque el presidente ha actuado por fuera de la Constitución y por fuera de la ley. Los decretos ejecutivos no pueden cambiar la ley y la ley no puede cambiar la Constitución. Los decretos ejecutivos que han suprimido varias empresas tienen que armonizarse con las leyes, tienen que armonizarse con la Constitución. Si la Constitución no le permite hacer eso, entonces esos decretos no son legales, ¿no? En el caso de algunas empresas como Inmobiliar, como el caso de Correos del Ecuador, como el caso de TAME, realmente significa dejarle al Estado una situación de muchísima vulnerabilidad, pues, porque lo que están intentando es una maniobra bastante burda, en virtud de la cual eliminan Correos del Ecuador, pero inmediatamente, como ese es un servicio fundamental en las sociedades, es clave ese servicio, inmediatamente trasladan ese servicio a un sector privado. Este es un acto muy, si quieres, evidente de colusión, es un acto en contra de la ética, en contra de la ley, pero claro, estamos viendo que el gobierno de Lenín Moreno se está caracterizando por ser el gobierno más corrupto en la historia de este país. O sea, nunca habíamos visto un gobierno pero tan corrupto, ¿no? Habíamos visto que los anteriores gobiernos, por ejemplo, entregaban las aduanas, entregaban petróleo. Pero ahora hemos sido testigos de cómo el gobierno entrega los hospitales como cuota política. Pero resulta que en los hospitales está el dolor de la gente, está el sufrimiento, está la enfermedad, está gente que se muere. Es decir, han convertido como moneda de cambio en sus negociaciones nada menos y nada más que la vida de los ecuatorianos. Por eso es que los hospitales estuvieron tan vulnerados durante el COVID, ¿no? Y por eso es que no pudieron, si quieres, proteger a la sociedad, porque habían sido objeto de moneda de cambio, se había negociado con la salud de los ecuatorianos. Para los ecuatorianos es absolutamente claro que este gobierno representa, creo yo, el símbolo más claro de lo que es la corrupción. Nunca, yo no he visto nunca esto, ni siquiera en la época del gobierno de Bucaram, que fue un gobierno absolutamente corrupto, pero todos los gobiernos tenían ciertos límites éticos, ¿no? Tenían ciertos escrúpulos. El gobierno de Moreno no tiene ningún escrúpulo. Es definitivamente, creo yo, el gobierno más corrupto en la historia reciente de este país. Así es. Economista, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que es prudente que se haya dictado este nuevo toque de queda? Toda vez que, por supuesto, no, que hay varios cantones que ya están con el semáforo incluso hasta verde, algunos están, la mayoría están en semáforo amarillo. ¿Cree usted que es prudente esto? Es innegable que el gobierno está utilizando la pandemia como cobertura política para llevar adelante sus estrategias de privatización, sus estrategias corruptas de apropiarse o de negociar o de utilizar al Estado en beneficio de intereses particulares muy concretos, ¿no? Entonces es absolutamente evidente que se está exagerando, creo yo, con la cuestión de los decretos de emergencia. ¿Por qué? Porque no estamos viendo que con los decretos de emergencia el gobierno desarrolle políticas de salud pública. O sea, no estamos viendo que con relativo al decreto de emergencia exista un plan de salud pública, un plan de atención, un plan de contingencia que ayude a los ecuatorianos a resolver esta pandemia. Estamos en lo más duro de la pandemia, estamos en lo más fuerte de la pandemia. Quito y la provincia de Pichincha en este momento están siendo afectados de una manera importante, ¿no? En consecuencia necesitamos un plan de salud, necesitamos un plan de contingencia, necesitamos apoyarle a la gente no puede hacer confinamiento si no tiene recursos para comprar los víveres, para comprar las condiciones mínimas de existencia, y el gobierno no les está ayudando. Entonces
Si el gobierno no ayuda, si es un gobierno indolente, es un gobierno corrupto, si no ha generado ningún plan de atención a la ciudadanía, ¿cómo explicas el hecho de que el gobierno insista en los estados de excepción? Entonces, insiste en los estados de excepción para tener la posibilidad de reprimirla, tener la posibilidad de impedir que desde la sociedad existan posibilidades de movilización, de cuestionamiento, de crítica, ¿no? Es una estrategia básicamente de control social. En este momento los decretos de excepción no son estrategias de cuidado y de protección a la sociedad, son estrategias que buscan una cobertura jurídica para que el gobierno en los últimos meses que le faltan finalmente pueda hacer todo lo que quiera, ¿no? Absolutamente todo lo que quiera. Correcto. Usted sabe, esta austeridad fiscal que tiene el país es notoria, por supuesto. ¿Qué debemos hacer para que siga o cambie este funcionamiento, para que el presupuesto público, que por supuesto tampoco existe? Sabemos que una fiscal, sabemos que no existe prácticamente leyes. ¿Qué podemos hacer en este tipo de lapso, economista? Sabes que nosotros hemos sido testigos de una especie de lavado de cerebro a la sociedad por parte de los economistas neoliberales que le han insistido tanto, sobre todo a través de los medios de comunicación, que son muy cómplices, por así decirlo, muy funcionales al poder. Y en este lavado cerebral a la población le he insistido mucho en aspectos y en conceptos que no son reales, como por ejemplo el estado obeso, o el excesivo gasto corriente, o el excesivo endeudamiento. Son conceptos que no forman parte de la realidad. Se están imponiendo políticas de austeridad cuando a nivel mundial el mundo entero está saliendo de la austeridad. Por eso yo pienso que en las próximas elecciones van a ser una especie de referéndum sobre la austeridad, van a ser un referéndum sobre la ética. Pero aquí también hay que insistir y hay que trabajar muchísimo porque estos grupos de poder, el gobierno y sus aliados políticos apuestan a una especie de embrutecimiento de la gente, apuestan a una manipulación en la conciencia social. Fíjate lo que está pasando en Guayaquil. En Guayaquil están indicando que han logrado derrotar a la pandemia. Y sobre todo el partido que maneja la alcaldía de Guayaquil, que es un partido que no hizo absolutamente nada. La alcaldesa de Guayaquil se escondió en la pandemia, mintió, creo yo, como creemos muchísimos ecuatorianos con respecto a su contagio con esta enfermedad, ¿no? E invadió un aeropuerto para evitar vuelos humanitarios, ¿no? Y además no hizo absolutamente nada para proteger a su ciudad de la pandemia. Y ahora están asumiendo que han derrotado, gracias no sé a qué, a esa pandemia, porque están tratando de crear un sustento para las próximas elecciones. Por eso, estimado Juan Pablo y José, lo que tenemos que insistir a los ciudadanos es que voten con conciencia, que sean votantes responsables, que no se olviden que esta situación que estamos viviendo también tiene que ver con la construcción del sistema político. Fíjate tú los asambleístas, las denuncias de corrupción de los asambleístas, fíjate el entorno que estamos viviendo en este momento, y es porque a veces votamos por cualquier persona, consideramos que porque es conocido, porque tiene una campaña política que nos toca el corazón, y asumimos decisiones con el corazón cuando son decisiones que debemos tomarlas con el cerebro, con la inteligencia, con la razón. Claro, entonces cuando terminamos votando con el corazón, terminamos votando por cualquier atalá, pues, ¿no? Un tipo que hemos visto que simplemente utiliza el Estado como si fuera un negocio privado de él. ¿Por qué? Porque nos mueve en el corazón. Entonces decirle al elector que esta vez no caiga en las trampas de esos cantos de sirena. Te cuento una historia de la mitología griega, ¿no? Que está en la Odisea. Cuando Odiseo o Ulises escapó de una isla de Circe y demás, tenía que atravesar por un campo que estaba con las sirenas, y estas sirenas cantaban, ¿no? Y sus cantos eran tan atrayentes, pero cuando los marineros iban donde ellas los capturaban y los devoraban vivos, más o menos, ¿no? Entonces Ulises dijo a los marineros que por favor lo aten al mástil del barco y puso cera en los oídos de los marineros para que no escuchen. Yo creo que tenemos que hacer como Ulises, ¿no? Cuidarnos de esos cantos de sirena, porque nos van a decir que nos van a resolver la vida, nos van a mentir, nos van a manipular, van a utilizar de cualquier forma posible la verdad para conseguir el voto de los ecuatorianos. Por eso hay que indicar al ecuatoriano que no caiga en la trampa,
que sea hábil, que sea inteligente, que sea astuto, que sepa pensar bien, que tenga memoria en el momento de elegir y que elija con toda la racionalidad, con toda la memoria, para que otra vez esta clase de política tan delincuencial no tenga una segunda oportunidad. Así es, así es, economista, pues afirmando lo que usted nos acaba de decir, pues lamentablemente esta pandemia o esta emergencia sanitaria que hemos vivido y que pues para muchas familias del país pues ha sido muy tenaz, porque la verdad ahí se ha sentido esa necesidad de la gente, del trabajo, de la economía, en las cuales pues para otros sectores ha sido solamente como un disfraz para poder realizar todo lo que es la parte de corrupción. En eso hablamos sobre muchos temas importantes que se han venido viendo dentro de aquí del país, como los sobreprecios de los insumos médicos de muchos de las provincias de nuestro Ecuador. Pero ¿qué opina? ¿Cuál es la actuación en esta emergencia sanitaria de la Asamblea Nacional? Se ha creado una ley del ordenamiento de finanzas públicas. ¿Cómo cree usted? ¿Es prudente esta ley? ¿Se ha analizado en sí lo más concreto, lo que necesita el país con esta ordenanza? Yo le he puesto a conocimiento de todas las personas en redes sociales y les invito también, porque en mi Facebook y mi Twitter he puesto a conocimiento de toda la gente el acceso a varias diapositivas sobre la ley de ordenamiento fiscal. Esta es una ley que le quita la autonomía a la seguridad social. Esta es una ley que le quita la autonomía al ISPO, le quita la autonomía a todas las alcaldías y a todas las prefecturas, le quita la autonomía a las universidades, le quita la autonomía a las empresas públicas. Esta es una ley que tiene unas aberraciones que, o sea, cuando yo la leí, yo pensé que era una broma. O sea, llega un momento en que tú dices que esto no puede ser cierto, esto tiene que ser una broma, es que esto no puede ser real, ¿no? Pero para que te des cuenta la desmesura de los neoliberales y para que te des cuenta el rol que ha jugado la Asamblea Nacional, una asamblea corrupta, una asamblea indolente, mediocre. Resulta que en esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas hay algo que se llaman reglas fiscales. Las reglas fiscales que tienen que ser obedecidas de manera taxativa por todas las instituciones del sector público. Y resulta que dentro de las reglas fiscales hay una regla que se llama, ¿no?, la regla del resultado primario no petrolero. El resultado primario no petrolero no existe, no puede existir. Ese es un concepto inventado por el Fondo Monetario, pero de acuerdo a nuestra ley no puede existir. No puede existir para el presupuesto del gobierno central. Pero lo que yo me pregunto, y por eso te digo, es una sensación de irrealidad, es ¿qué relación tiene el seguro social, el IES, con el resultado primario no petrolero? O sea, ¿qué relación tiene? O sea, ¿qué tiene que ver el IES con la exportación de petróleo, con Petroecuador? No tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada. ¿Qué relación tiene el ISFA con el resultado primario no petrolero? ¿Qué relación tienen las universidades con el resultado primario no petrolero? ¿Qué relación tiene la alcaldía de Quito con el resultado primario no petrolero? Pero ahora eso es una regla. O la regla del crecimiento del gasto corriente, o la regla del gasto primario computable, que es una regla que se inventan estos neoliberales donde dicen tenemos al gasto primario y le restamos la preasignación. Y después con esa regla quitada la preasignación, es decir, quitado lo que se les entrega a las universidades y a los GAT, gobiernos autónomos descentralizados, le aplican la misma regla a los GAT. Pero ¿cómo pueden aplicar la misma regla a los GAT si han quitado la preasignación? O sea, no se entiende. Es un absurdo, es ilógico. Entonces, cuando se revisan esas leyes, uno dice, o sea, ¿qué les pasó en la Asamblea para aprobar esto? ¿Cómo es posible que hayan aprobado esta aberración jurídica? Es que es una aberración total. Se inventan, por ejemplo, el Fondo de Estabilización. Y resulta que la Constitución prohíbe las preasignaciones. O sea, están prohibidas las preasignaciones. Y preasignan un fondo de estabilización y le obligan al Estado, le quitan dinero al Estado para hacer el fondo de estabilización y le obligan, como ya no tiene dinero, a que se endeude el Estado. Y le quitan al Estado la posibilidad de que trabaje con el Banco Central y que se endeude en las bolsas de valores. Es decir, es una ley corrupta, ¿no?
Entonces, cuando se me dices qué rol ha cumplido la Asamblea Nacional, un rol nefasto, un rol terrible. ¿Cómo es posible? Yo no entiendo, te juro, no entiendo cómo los asambleístas de nuestro país aprobaron tantas aberraciones, tantas absurdidades. Pregunten, si ellos no saben, pregunten. Yo fui a la Comisión de Desarrollo Económico, que además estaba presidida por Daniel Mendoza. Yo tuve que decir, señor presidente de la comisión, a Daniel Mendoza en esa coyuntura, imagínate. Claro, pero el tipo, obviamente, iba a votar por esa ley porque tenía hospitales, pues, porque tenía millones de dólares en su casa, porque el gobierno le había comprado. Entonces, a él no le importaba absolutamente mis argumentos, a Daniel Mendoza. Y a los asambleístas a los cuales yo les explicaba, te juro, con todos los detalles, como si fueran estudiantes universitarios, no pueden aprobar esto, porque esto no hay cómo, A, B, C, D. Escuchaban, pero no me hacían caso. Obvio que no me hacían caso porque ellos habían negociado hospitales, contratos y demás. Pues, su voto hace rato que estaba comprado, ¿no? Esa es la clase de políticos que tenemos. Esa es la clase de Asamblea Nacional que tenemos. Muy preocupante cada una de las opciones que está pasando aquí en el país. Vamos de mal en peor, economista. Por supuesto, estamos aquí en un conversatorio muy importante para saber lo que está sucediendo en el país. De que trate de salir el país de este hueco complicado, economista. El economista Pablo Dávalos, analista económico reconocido a nivel de todo el país y a nivel internacional. Economista, el artículo 292, que yo por supuesto me hicieron el favor de pasar el cronograma que usted nos acaba de mencionar. El artículo 292 de la Constitución Política del Ecuador es muy clara y dice: el presupuesto general del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de ingresos y egresos del Estado. Pero, economista, ¿qué vamos a suceder si es que no tenemos ni ingresos? Es puro robo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo ve usted aquí al país en el lapso de que cuando termine este gobierno, cómo va a quedar el país, economista? Verás, lo que me preocupa a mí es que el gobierno, o sea, no va a rectificar, el gobierno va a empeorar las cosas. Este momento están trabajando en reformas neoliberales más gruesas, más fuertes de todo lo que habíamos visto. Están diciendo, mira, la gente no va a salir a las calles, tenemos ya comprados los asambleístas, aprovechemos para meter el resto del paquete económico. Entonces, están preparando un golpe económico para subir el IVA, están preparando un golpe económico para a la clase media castigarle por el patrimonio que pueda tener, no a los ricos, porque si le ponen impuesto al patrimonio de los ricos, yo estaría contento. A Fidelegas, a los Raites, a los del Jury, etcétera, pero no, ponen patrimonio a la gente que tiene un carro, que tiene una casita de 50,000, 60,000, 100,000 dólares, esa gente que no tiene trabajo, que no tiene cómo pagar sus cuotas hipotecarias, esa gente le quieren someter a un nuevo impuesto que le van a llamar el impuesto al patrimonio. Quiere subir el IVA, pero ya están trabajando en un conjunto de reformas monetarias. Fíjate lo que van a hacer. Van a constituir dos juntas bancarias. Una junta bancaria que se encargue de la dolarización y otra junta bancaria que vigile a los bancos privados. Y el requisito para formar parte de estas juntas bancarias es que previamente tú hayas trabajado en un banco. Es decir, les van a entregar a los mismos banqueros que manejan la dolarización y que manejen también el control a los otros bancos. Van a hacer exactamente lo mismo que hicieron en 1994 con la Ley de Instituciones Financieras que provocó la crisis de 1999. Van a liberar, van a desregular el sector bancario financiero, para que otra vez los bancos empiecen a hacer lo que les da la gana. Eso van a hacer. Tienen lista esa ley. La ley la van a enviar en estos días. Una vez que se definan los vetos a las últimas dos leyes, cuando eso se defina van a entregar la nueva ley con las reformas al Código Monetario y Financiero. Lo que se viene es grave. O sea, es peor que en 1999. Sobre la crisis, sobre la pandemia, o sea, quieren meter el acelerador a fondo porque saben que ya no tienen tiempo. Se les acaba el tiempo. Y aquí en unos meses habrá que inscribir los binomios y todo el debate político girará alrededor de esos binomios, ¿no? Esperemos que la izquierda y la centroizquierda se pongan las pilas y presenten candidatos fuertes. Pero ya tenemos, ya te digo, con el tiempo, con las justas, y quieren aprovechar el poco tiempo que tienen para llevar a fondo el ajuste neoliberal. O sea, no les detiene nadie, son neoliberales ideológicos, ¿no? Son fundamentalistas, son talibanes, ¿no? Entonces están en eso, quieren llevar adelante eso. Les molesta obviamente la oposición popular, les molesta y tienen miedo que el pueblo nuevamente salga a las calles, pues lo están provocando el pueblo. A pesar de toda la crisis sanitaria, finalmente el pueblo va a tener que salir y resolver esto, ¿no?
Y obviamente cuando el pueblo salga, ahí se van a tratar de asustar y van a tratar de culpar, van a inventarse, no sé, golpes de Estado, algo se inventarán, ¿no? Por eso son los decretos de emergencia, por eso son los acuerdos ministeriales del Ministerio de Defensa para utilizar armamento letal en contra del pueblo, ¿no? Entonces están preparándose para en estos meses, que son sus meses finales, llevar a fondo, hacer reformas para que el próximo gobierno entre con las manos atadas, básicamente eso. Perfecto. En honor al tiempo, economista, tenemos que irnos a una pausa publicitaria. Por favor, no te desconectes, y un saludo cordial a cada una de las personas que nos miran, por supuesto, en cada una de nuestras plataformas, tanto como CKTV, CK Producciones, y por supuesto ahora estamos en YouTube también como CKTV. No te desconectes, regresamos después de la pausa publicitaria. Este es un conversatorio, un análisis económico del economista Pablo Dávalos. Volvemos después de la pausa. Noticiero matinal informativo. Acontecimientos de la ciudad. Interculturalidad. Bienestar. Actualidad. Política. Últimas noticias por CKTV. Matinal informativo. Acontecimientos de la ciudad. Interculturalidad. Bienestar. Actualidad. Política. Últimas noticias por CKTV. Noticiero matinal informativo. Acontecimientos de la ciudad. Interculturalidad. Bienestar. Actualidad. Política. Últimas noticias por CKTV. Gracias amigos, regresamos después de la pausa publicitaria. Por supuesto, un saludo cordial a cada una de las personas que nos miran. Economista, nos acaba de llegar una pregunta por interno y es muy real lo que nos manifiesta. ¿Qué va a suceder con las pequeñas empresas? Con el pequeño comerciante que sale de puerta a puerta. El comerciante que va vendiendo sus mascarillas ahora porque se ha dedicado a hacer eso. Las mascarillas de 50 centavos, $1. ¿Qué va a pasar con ese tipo de familias, economista? Con esta economía que nos está llevando a lo peor. Bueno, las familias están sobreviviendo de cualquier forma. En este momento están buscando cualquier posibilidad de defenderse porque no existen políticas públicas que las defiendan. Yo de todo corazón espero que finalmente la sociedad ecuatoriana nos apoye con esta iniciativa de la renta básica universal, porque son $400 al mes durante al menos un año. Para los sectores más pobres, al menos 1 millón de familias podrían recibir esto. Esperemos tener listo ya el proyecto unas 2-3 semanas y después socializarlo y que el pueblo ecuatoriano empuje para que sea aprobado por la Asamblea Nacional. Pero necesitamos realmente un cambio de gobierno. O sea, no hay ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de que el gobierno de Lenín Moreno contribuya a solucionar la grave situación de los hogares ecuatorianos. Es un gobierno corrupto, es un gobierno indolente, es un gobierno que no le interesa en lo más mínimo la situación dramática en la que estamos viviendo los ecuatorianos y que más bien está pensando en cómo ajustar y cómo hacer más difícil la vida de los ecuatorianos, ¿no?
En ese sentido, como habíamos ya conversado, esperemos que en las próximas elecciones, que ya son muy, pero muy pronto, afortunadamente falta poquísimo tiempo, logremos construir una propuesta de reactivación. ¿Qué hay que hacer con los pequeños comerciantes y demás? Ellos dependen de la liquidez que tenga la gente. Y la gente está sin trabajo, la gente no tiene empleo, y al no tener empleo no tiene ingresos, y al no tener ingresos sus decisiones de consumo se convierten en decisiones prioritarias, solamente compran la comida, se endeudan, ¿no? O buscan recursos para lo básico, para lo elemental, para lo que les pueda ayudar a sobrevivir. Claro, tenemos muchos hogares que están en situación de muchísima vulnerabilidad. Necesitamos en consecuencia un apoyo a los pequeños productores. Pienso yo que el Banco de la Ciudad habría sido una gran iniciativa. Estamos con algunos amigos del gobierno autónomo de Tulcán, estamos tratando de crear el Banco de la Ciudad para Tulcán. Esperemos que otros gobiernos autónomos tomen esa iniciativa para generar crédito a bajas tasas de interés para los microemprendedores, ¿no? Inyectar liquidez a las economías para que las economías se levanten. Pero eso es una tarea de mediano plazo. Lamentablemente tenemos un gobierno en contra, un gobierno que nos puede boicotear, que nos puede cerrar las puertas, ¿no? Por eso pienso yo que en la actual coyuntura es muy, muy difícil la situación de los hogares ecuatorianos. Quizá a mediano plazo haya posibilidades, siempre y cuando los ecuatorianos tomen decisiones electorales consistentes, pero en el corto plazo tenemos que salir adelante como sea, ¿no? Tenemos que juntarnos en solidaridades, buscar formas de compartir gastos con los hogares, etcétera, ¿no? Es decir, apelar a lo que sí sabemos hacer, la solidaridad, la comunidad, la preocupación por todos, ¿no? Así es. Así es, mi querido economista, pues lamentablemente estamos viviendo una realidad en las cuales nunca nos esperábamos que iba a llegar en estos momentos, pero como usted bien lo dice, pues esperar alguna solución, esperar que el país algo se establezca económicamente, pues es algo imposible. Así que esperemos ver que en las próximas elecciones podamos tener autoridades competentes, autoridades en las cuales pues algo apoyen a la gente mediana y baja, ¿no? Recuerde que pues son los que más trabajan y son los que más dan el trabajo y el movimiento económico dentro del país. Hablábamos también sobre lo que eran los despidos dentro de lo que eran las partes de las instituciones, las empresas. ¿Cómo actúa? ¿Qué hace el Ministerio de Trabajo en tanto despido? Porque me supongo que deben existir varias demandas de despidos ilegales dentro de las instituciones públicas, privadas. ¿Cómo lo ve usted dentro de una opinión del manejo del Ministerio de Trabajo? Realmente preocupante, porque estamos viendo que los ecuatorianos están perdiendo sus derechos laborales. Lo que aprobó la Constitución en la denominada Ley de Apoyo Humanitario se convierte en la regresión más fuerte en derechos laborales en la historia de este siglo. La Asamblea nos llevó al siglo XIX con esta ley. Obviamente es una ley inconstitucional, es una ley que las autoridades constitucionales tendrán que revisarla, aunque no confío mucho en el Corte Constitucional, pero necesitamos defender las leyes, defender la Constitución, y son las disposiciones con respecto al trabajo absolutamente inconstitucionales. Pero no solo eso, sino que el gobierno acaba de emitir un nuevo acuerdo ministerial en el cual les van a botar del trabajo a personas que tienen nombramiento. Y eso es ilegal, eso es inconstitucional. O sea, se están yendo en contra absolutamente de todo el ordenamiento jurídico. Las personas que han sido despedidas tienen que reclamar, me imagino que en el contencioso administrativo, en la Corte Constitucional, y finalmente después habrá que reconocerle la ley, y el Estado tendrá que decirles que se equivocó y tendrán que volver a trabajar en el Estado. Pues lo que me preocupa es que Lenín Moreno está desinstitucionalizando el Estado. Es decir, lo está sometiendo al mínimo, y con esa desinstitucionalización corremos riesgo todo, pues, porque procesos, por ejemplo, sacar una cédula que antes te demorabas media hora,
te puedes demorar 2 días, y eso significa corrupción, significa tiempo, etcétera, ¿no? Por la desinstitucionalización del Estado. Procesos que tienen que ver con la regulación a grandes empresas petroleras, refineras, etcétera. No hay cómo hacerlo porque no hay personal. Procesos que tienen que ver con seguimientos en salud y demás, no hay cómo hacerlos porque no hay personal. No hay personal en universidades, no hay personal en los colegios, en las escuelas, en la educación básica, en todo lo que es inclusión social, no hay gente. Es decir, estamos en la desinstitucionalización más radical del país, ¿no? Por eso, una de las agendas, conjuntamente con la reactivación, con la renta básica y todo lo demás, a futuro tiene que ser la reinstitucionalización del país. Es decir, necesitamos un gobierno que obedezca la ley, un gobierno que se ciña a lo que dice la Constitución. En el artículo, si no me equivoco, creo que es 338 o 328, una cosa así, la Constitución establece que no se puede disminuir la remuneración de los trabajadores. O sea, no hay cómo, eso dice la Constitución. Pero sin embargo de eso, el gobierno está por encima de la Constitución, no le importa la Constitución, la viola todas las veces. Y la Corte Constitucional no actúa, la Corte Constitucional que tiene que decirle, stop, detente ahí, un ratito, no vayas por ahí. No actúa. Entonces, es una Corte Constitucional lenta, morosa, tiene mucha indolencia, mucha desidia para actuar, ¿no? Pero estamos en un momento de pérdida de confianza en las instituciones. Cuando se pierde la confianza en las leyes, las sociedades entran en un proceso que se llama anomia, que significa sin ley, ¿no? Estamos entrando en un contexto donde la sociedad no tiene ley. O sea, no hay defensoría. Fíjate lo que está pasando. Hemos visto que, o sea, por ejemplo, las facturas eléctricas están cobrando lo que les da la gana. Así es. Aumentan al doble, al triple. Así es. Ahí tenía que haber actuado, por ejemplo, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. ¿Qué pasó? Tú vas a un centro comercial y el centro comercial lo que antes te cobraba $1, ahora te cobra $3. Te triplican los precios. ¿Dónde está la Superintendencia de Control de Poder de Mercado? ¿Dónde? ¿Por qué no controla los precios? Los programas de Internet, tú pagas la conexión a Internet y te rebajan la calidad. En este caso también son las cooperativas. ¿Dónde está la Superintendencia de Control de las cooperativas, la EPS, todo lo que significa la economía popular y solidaria, ¿no? Entonces, no hay institucionalidad. O sea, los ecuatorianos sentimos que nos están violentando por todos los lados y que no hay institución que nos proteja. No hay Corte Constitucional, no hay la Superintendencia, la función de transparencia y control social no sirve para nada. Fíjate tú las denuncias de corrupción y una pregunta, ¿dónde está la Contraloría? ¿Por qué la Contraloría no actúa para evitar justamente lo que está pasando? Pues para que los hospitales tengan medicinas, para que los hospitales tengan condiciones de atención a la gente. No hay Contraloría, no hay superintendencias, la función de transparencia y control social es realmente un fracaso. Los ministerios de salud, de trabajo, de educación no funcionan, simplemente obedecen las directrices que emergen desde el ente rector de las finanzas públicas que les ordena lo que tienen que hacer, ajustar la economía y punto. Y un presidente absolutamente indolente, un presidente que nadie sabe qué está haciendo, ¿no? Que no se conduele por el país y que ha entregado la conducción del país a sus funcionarios, además por decreto, les ha dicho, ¿sabes qué? Puedes representar. A mí déjame en paz, no me digas nada, yo voy a hacer cualquier otra cosa, pero gobierna tú. Le dije al amigo, al otro amigo. Entonces es un país que no tiene dirección, que no tiene gobierno, un país que está sumido en la corrupción, un país sin esperanzas. Es un escenario muy dramático para el país, muy fuerte, ¿no? O sea, yo pocas veces he visto una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Y como un vector que nos atraviesa la pandemia, ¿no? Este virus tan potente, además. Así es. Bueno, tenemos una pregunta que nos llega también por interno. Milton Valdés dice, estimado economista, siempre sus criterios son importantes. Me parece fundamental ir tomando temas en los que se debe dar cuenta que el gobierno se va desnudando y vemos todo tipo de corrupción. Por donde se aplasta sale pus, eso es un hecho. ¿Cuál cree usted que será el camino para el nuevo proceso electoral? Y si realmente queremos que el gobierno progresista se vaya apagando, se vaya bajando en este tipo de sectores populares. ¿Cómo confrontaremos llegar a este tipo de gobierno de izquierda progresivo, economista?
Sí, tenemos que ir allá, querido Milton, tenemos que construir una alianza, tenemos que buscar muchas mejores personas, gente de pueblo que defienda al pueblo, construir una posibilidad de reinstitucionalizar al país, de rescatar al país de este pozo, de este abismo al cual le ha conducido la corrupción, la anomia, la indolencia de este gobierno. Lo vamos a hacer, pero ahora ya depende de lo que hagan los políticos, ¿no? Entonces, porque la pelota está entrando a la cancha de los políticos y los políticos a veces patean para su lado. Recuerda tú que Milton y Juan Pablo y José, que los políticos generalmente son seres muy vanidosos, muy ególatras. Ellos están enamorados de su imagen en el espejo, ¿no? Entonces dicen, yo quiero hacer esto, yo quiero... Y nadie más les puede quitar ese narcisismo, si tú quieres, ¿no? Entonces esperemos que esta vez se resignen los egoísmos, resignen las vanidades, ¿no? Ese narcisismo de nuestra clase política. Pensemos en el país, estamos en una circunstancia dramática, en una circunstancia realmente como pocas veces vista. En 3 años este gobierno nos llevó al fondo, o sea, peor no podemos estar, ¿no? Y están trabajando para llevarnos aún más al fondo, ¿no? Entonces hay que recuperarnos, lo vamos a hacer, afortunadamente les queda poquísimo tiempo a estos personajes. Alguien decía que había que prorrogar las elecciones, yo pienso más bien que tal como están las cosas deberíamos más bien adelantarlas, pero en todo caso ya hay un calendario electoral, en octubre tienen que estar inscritos los binomios. Confiemos en que los políticos esta vez se pongan de acuerdo, sobre todo en ese abanico que va a la izquierda, ¿no? Que es gente más sensible, con más preocupación social, y que de ahí surjan las opciones que permitan recuperar este país. Pero ojalá los políticos resignen el narcisismo, la vanidad, y piensen en su sociedad, ¿no? Piensen en lo importante que es este momento, la unidad, una estrategia conjunta para recuperarnos como sociedad. Así es, la ley orgánica para el ordenamiento de finanzas públicas y las nuevas reglas fiscales, por supuesto, que fue elaborada por usted. Usted habla sobre el endeudamiento, el sobreendeudamiento que corresponde a la realidad, ¿no? Dice claramente que este sobreendeudamiento pertenece a este gobierno de Lenín Moreno. Pues prácticamente son los datos que dice el Banco Central del Ecuador. Quisiera que nos explique eso, economista. Sí, porque nosotros habíamos escuchado muchas mentiras, lo que te había dicho, un lavado de cerebro a la gente con respecto al gasto corriente, al Estado obeso, al excesivo déficit fiscal, y cuando uno revisa las cifras, dice, bueno, ¿y esto? Porque o sea, si hay una institución a la que no le podemos acusar de socialista ni de izquierda y demás, es el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario es una institución que sabemos a qué intereses corresponde. Y el Fondo Monetario Internacional tiene cifras, y las cifras del Fondo Monetario son cifras reales. El Fondo Monetario recoge las cifras y no se inventa, porque sobre esas cifras el Fondo Monetario construye sus escenarios, sus condicionalidades, su vigilancia de la política económica, sus metas, objetivos y demás. Resulta que este gobierno le entrega las cifras al Fondo Monetario, y en las cifras que el gobierno le entrega al Fondo Monetario, resulta que el endeudamiento al 2017 era del 25% sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, en el año 2017, la deuda externa de este país en enero del 2017 era de 25 mil millones de dólares. No era de 40, 50, 60 mil, era falso, era así. Tal vez, si se suman, qué sé yo, pasivos contingentes y otras cosas más, podría llegar a 50, 60. Pero la deuda externa, que es la que hay que pagar con dólares, llegó al 25 mil millones de dólares, 25% del PIB. Datos del Fondo Monetario Internacional, no son datos de Pablo Dávalos, son datos del gobierno, son datos del fondo y están en la carta de intención del Fondo Monetario. Pero hoy, eso se firmó con el Fondo Monetario en el 19, ¿no? El gobierno le presentó esos datos en el 19, pero hoy resulta que pasamos de 25 mil millones a 45 mil millones en 3 años. Entonces uno dice ya, 20 mil, pero esos 20 mil se convirtieron en hidroeléctricas, se convirtieron en carreteras, se convirtieron en autopistas, se convirtieron en, qué sé yo, en universidades, pero no hay nada. No hay un subcentro de salud que haya construido este gobierno. ¿Dónde están esos 20 mil millones que se endeudaron? ¿Dónde? Porque además la Constitución dice que solamente te puedes endeudar para construir infraestructura pública. Si se endeudaron en 20 mil millones, que demuestren pues en dónde están esos 20 mil millones.
Caso contrario, el próximo gobierno lo que tiene que hacer es una auditoría y decirles, señores, señores, no se vayan a ningún lado, no tomen ningún avión a ninguna otra parte del mundo, ustedes se queden aquí. Aquí dice que ustedes han tenido ingresos por 20.000 millones. ¿Dónde está ese dinero? Ah, es que con eso hicimos A, B, C, D. No, señor, usted tenía que cumplir con la ley. Así es que, señor, Fiscalía, por favor, Contraloría, por favor, Lenny Moreno y todo su combo y toda su gente respondan ante la ley. Tienen que confrontar la ley. Con los recursos del pueblo no se juegan, no se juegan. Tienen que respetar la Constitución y la ley. Usted hablaba, economista, ya para terminar, por supuesto, con hora tiempo. Te doy el paso, José, te doy el paso. Ella, sí. Bueno, solamente... Tenemos problemas, José, con tu retorno. Claro, ya lo dijo el economista, hablando sobre uno... ¿Por ahí me escuchan? Sí, por ahí te escucho. Hablamos sobre algunos porcentajes increíbles sobre lo que son los límites de gasto dentro de varios años que estamos hablando. Por ejemplo, para el año 2025 estamos hablando del 57% del PIB dentro de lo que son los límites de gastos dentro del país. Imagínense, y así progresivamente estamos nosotros avanzando para más años nosotros. Entonces, definitivamente... estamos nosotros en una decadencia fatal y sobre todo pues hay que exigir como bien lo dice, dónde está todo esa deuda que se hizo el gobierno para ver en qué se invirtió. Entonces es muy importante también eso, aclarando un poco, mi querido economista. Efectivamente, José, tienes la razón, porque la Constitución es clara. Aquí tengo la Constitución. Aquí está la Constitución. Mira lo que dice el numeral 3 del artículo 290. Te voy a leer lo que dice el numeral 3 del artículo 290. El numeral 3 del artículo 290 está aquí, dice lo siguiente, dice, te leo aquí, ¿no? Dice, con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión, ¿no?, para infraestructura. Es decir, si el gobierno se financió, si el gobierno se endeudó en más de 20.000 millones de dólares en 3 años, 4 años ya, ¿dónde están los proyectos y programas de infraestructura? Y los demuestra, ¿dónde están? Porque con 20.000 millones se pudo haber hecho muchísimas cosas. Se pudo haber hecho la autopista Quito-Guayaquil, se pudo haber hecho un tren rápido que atraviese toda la costa, se pudo haber construido unas 2 o 3 centrales hidroeléctricas. 20.000 millones es muchísimo dinero, es el 20% del Producto Interno Bruto. Es demasiado dinero. Y ese dinero tenía que haber ido para la construcción de infraestructura. Eso dice la Constitución. No lo hicieron, José. Entonces el próximo gobierno tiene que evitar que estos señores tomen cualquier avión y decirles, ustedes no se van a ningún lado hasta que expliquen qué hicieron con ese dinero. O sea, que no se vayan a ningún lado. Que ahí sí vamos a necesitar otro fiscal, vamos a necesitar otro contralor, otra función de transparencia y control social, porque con los actuales, obviamente, no pasa nada, ¿no? Van a ser cómplices, ¿no? Así es, doctor. En el libro que usted sacó, por supuesto, el que dice Alianza País a la reinvención del poder, bueno, el libro hecho por usted, ¿no? El economista Pablo Dávalos, en una parte de su libro, me estaba leyendo, por supuesto, muy bueno y muy interesante, dice que es por ello que el gobierno de Alianza País no creó importante infraestructura, ¿no? Ni salud, ni educación, en todo ese periodo del 2007 al 2013. Pero ¿cuándo va a sacar el segundo libro en donde diga Lenín Moreno tampoco hizo lo mismo y él nos llevó al país a una quiebra? Es muy importante saber que la crisis que nos está llevando este gobierno, la verdad, la estructura de la sociedad ecuatoriana, llegaremos al lapso de volver a la migración. Pero no hay a dónde migrar, pues, Juan Pablo, en este momento. Tú tienes que, por la pandemia no podemos salir del país, ¿no? Salvo que cojas una avioneta y le pidas prestado al señor Atún. Sí, pero no hay posibilidad de salir en este momento, ¿no? Salvo que sean vuelos humanitarios. Entonces la migración no es ninguna posibilidad. O sea, y además en otros países están
como nosotros, en una situación muy, muy delicada, muy grave, ¿no? Vamos a solucionar estos problemas, estoy seguro de eso. Nuestra sociedad es absolutamente resiliente, pero que quede claro que estos personajes que hoy están en el gobierno, algún rato tendrán que rendir cuentas por todo lo que hicieron, no solo por los recursos que han utilizado, sino también por los muertos que han provocado, por la represión que han generado, por toda la desatención y la indolencia en contextos de pandemia, ¿no? De peste, y van a tener que pagar las consecuencias de sus propias decisiones. Somos una sociedad que va a ejercer justicia, no venganza, sino justicia, porque necesitamos construirnos como sociedad. Lo que ha hecho Lenín Moreno no se puede soslayar, no se puede generar ningún manto de impunidad. Lo que ha hecho este señor tiene que ser después medido, tiene que ser juzgado por la ley, pues, ¿no? Porque son decisiones públicas. O sea, él está ahí para proteger la sociedad y tiene instrumentos para hacerlo, tiene la Constitución, tiene las leyes, tiene los recursos, solamente tiene que obedecer la Constitución, nada más, no tiene que hacer otra cosa. Se fue en contra de la Constitución, empezó a hacer negocios con sus amigos, generó la corrupción más brutal que hayamos visto en los últimos 100 años, 200 años. Bueno, tenemos como desde 1830 ya, más o menos cerca de 200 años, pero es definitivamente uno de los peores gobiernos en la historia de este país. Y en apenas 3 años hizo tanto daño, ¿no? En apenas 3 años. Por eso sí, uno se pone a pensar en estos meses que le faltan, cuánto daño más nos puede hacer, ¿no? Hay que estar alertas, ¿no? Por supuesto, y hay que evitar que siga haciendo ese daño. Así es como usted lo dice, querido economista. Como preámbulo para yéndonos un poco ya terminando esta conversación que ha sido muy grata y sobre todo enriquecedora para todos nuestros amigos quienes nos están viendo en estos momentos. En algún momento a economista Pablo Dávalos lo veremos tal vez en alguna posición política, en algún puesto político en estos próximos años. Hablando sobre todo para salvar esta economía del país, ¿no? Sabemos que necesitamos gente preparada, gente óptima, con conocimientos bien cimentados para poder así llevar al país en algo más. ¿Será que le vemos así tal vez, mi querido economista? No sé, querido amigo, no lo sé, José, no sé qué pase. Te comento que yo ya fui candidato a la alcaldía de Quito y cuando estuve de candidato a la alcaldía de Quito, le propuse a la ciudad, por ejemplo, la municipalización del sistema de transporte. Expliqué a la ciudad, le dije cómo podemos municipalizar el transporte, cómo podemos cambiar esos buses viejos por buses eléctricos. Además, presenté un programa de financiamiento que implicaba incluso llevar el metro a Carapungo, etcétera, ¿no? Y no solo eso, sino que yo ya estaba pensando en el transporte gratuito, en el transporte con costo marginal cero. Le propuse a la ciudad el banco de la ciudad. Imagínate este momento, el banco de la ciudad podría haber generado créditos no reembolsables para sostener la pandemia a la gente, con la renta básica universal, con el dinero electrónico, ¿no? Con la emisión de monedas digitales, no lo sé. Le propuse a la ciudad el derecho a la ciudad para legalizar todos los barrios que no han sido legalizados y que la gente tenga la posibilidad de tener títulos legales sobre sus propiedades. Le propuse el Quito nocturno para que la ciudad disfrute lo que es este hermoso centro histórico y demás. El programa Basura Cero, etcétera. Y te comento que de cada 100 quiteños, 99 votaron en contra mío. Fui el único que propuse eso. Entonces sí, voy a estar con la gente, pero no sé, no me veo aún generando ideas y todo lo demás, ¿no? Porque yo participé en todos los debates, la ciudad constató, vio, ¿no?, que le propuse eso, pero lamentablemente, claro, para entrar a las elecciones necesitas mucho dinero, muchísimo dinero, ¿no? Porque claro, los electores se mueven por emociones, no se mueven por racionalidades, ¿no? Entonces, muchas de las ideas que yo propuse aquí habrían sido en este momento geniales, le habrían ayudado muchísimo a la ciudad, la municipalización del transporte, el transporte eléctrico, el banco de la ciudad, etcétera, ¿no? Habrían permitido la reactivación de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, esperemos, creo que no tengo ninguna intención en absoluto de participar, como que me quedé, no sé, curado de espanto, se dice aquí, ¿no? Porque fui con buenas ideas y claro, o sea, sientes que si 99 quiteños te rechazan es porque tus ideas no están bien, pues. ¿No? Tus ideas finalmente no corresponden a lo que la gente de Quito quiere y la gente de Quito votó por una persona que no le entregó ningún plan de ciudad.
que se dedicó a jugar vóley y que se dedica, además es buen amigo mío, me llevó a trabajar, me parece que es un tipo que le quiere a la ciudad, quiere hacer mucho por la ciudad, pero así es la política, ¿no? Así es. El actual alcalde ganó la alcaldía jugando vóley, ganó la alcaldía con conciertos de música, no ganó con ideas, ganó con emociones, porque las elecciones se ganan con eso, con emociones. Y ese es el problema de la democracia, ¿no? Algún rato la democracia tiene que girar de esa emocionalidad hacia criterios de racionalidad, ¿no? Pero esperemos que eso pase algún rato. Así es, bueno, este es un conversatorio con el economista, por supuesto, usted habló una gran realidad, el pueblo siempre se lleva de emociones, tenemos por supuesto asambleístas cantantes, tenemos deportistas, tenemos de todo una farándula en la Asamblea Nacional, pero bueno, vamos al hecho de que tenemos que trabajar y salir a la lucha, economista. Y la última pregunta, economista, me llega por interno, por supuesto, ¿qué piensa usted de las órdenes de captura, por supuesto, en este lazo para el expresidente Abdalá Bucaram, para toda su familia, para su hijo y para su nuera? ¿Qué piensa usted sobre esto? Que deberían hacerse extensivas, ¿no?, a otros sectores políticos. Hay denuncias ya en las redes sociales que se han convertido en instrumentos potentes de comunicación en este momento. Ya existe denuncias con respecto a otros personajes, no sabemos por qué Fiscalía no ha actuado con otros personajes, y yo soy parte de los ecuatorianos que están esperando la lista de Odebrecht. ¿Hace cuánto tiempo fue la lista de Odebrecht? 3 años. Ya son años, y eso creo que va al olvido igual, como siempre, como todas las cosas que ha pasado. Sí, los INA Papers, ¿no? Estoy esperando que Fiscalía, estoy esperando ahora el arroz moreno, como les llaman, del arroz verde al arroz moreno. Estoy esperando que Fiscalía, que Corte Constitucional, que las instituciones definan a los ecuatorianos. Tengo fe que algún rato pasará. Caso contrario, en las próximas elecciones no solo que tendremos que cambiar de presidente y asambleísta, sino que también tendremos que cambiar las otras funciones, ¿no? Sobre todo la función de transparencia y control social. Y esa es clave, esa función, porque ahí está el fiscal, ahí está el contralor, ahí están los superintendentes, que este momento realmente dejan muchísimo que desear, tienen un saldo en contra con respecto a la democracia. Así es, en honor al tiempo, economista, ha sido un placer muy grande el haberle tenido aquí en CKTV. Gracias por permitirnos este espacio de entrevista. Sabemos que pues cuestiones de tiempo, también tuvo una entrevista anterior esto. Gracias, con sinceridad, esperamos haber despejado las preguntas a cada una de las personas por lo general, y que cuando vayas a realizar tu voto, hazlo con conciencia, hazlo con razón, sí, como dicen, con sinceridad, porque cada vez vamos de peor en peor. Economista, estaremos en próximas presentaciones molestándole para que trate de darnos también el criterio muy formado que usted tiene sobre la economía, por supuesto, qué es lo que está pasando con el país. Esperemos que podamos salir prácticamente ya de este COVID y tratar de esforzarnos trabajando y luchando y tratar de por lo menos sacar en algo al Ecuador. Gracias, economista, por su tiempo. Ya para despedirnos, sus palabras finales, ¿qué puede decir al pueblo ecuatoriano que nos está observando? Gracias, Juan Pablo, gracias, José. Realmente las redes sociales se están convirtiendo en potentes mecanismos de contrapeso a los grandes medios de comunicación, que son otros morosos con respecto a la transparencia, la democracia y la ética de la comunicación. Nos quedan debiendo mucho a las grandes cadenas de comunicación, pero afortunadamente ahora tenemos espacios como el tuyo que me parecen interesantes. Te debo el nuevo libro, creo que ya lo estoy construyendo. Gracias. Pero bueno, yo saqué otro libro que tiene que ver con el COVID, ¿no? Se está vendiendo por internet, se llama Un manifiesto para el siglo XXI, de la renta básica universal y otras utopías, se llama ese libro y está circulando. Y estoy trabajando un texto sobre octubre, sobre lo que pasó en octubre, ¿no? Espero terminarlo en estos días para ver si de pronto el Fondo de Cultura Económica me lo apoya y lo edita ya en México. Y el texto de evaluación que me lo acabas de indicar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaba en este periodo? Te lo debo eso. Gracias, ha sido también un grato placer de conversar con ustedes. Un abrazo muy fortísimo. Por favor, cuídense del COVID. Es un virus muy fuerte, muy potente. No hemos derrotado aún a la pandemia. No hay todavía vacunas. Los medicamentos todavía no son tan potentes como uno esperaría. Cuiden a sus seres queridos. Traten de respetar los protocolos de salud pública, de aislamiento y distancia. Solo salgan cuando sea absolutamente y estrictamente necesario. Vamos a presentar la propuesta de renta básica universal, la vamos a socializar, vamos a trabajar aquí con Juan Pablo, con José, la vamos a explicar
y necesitamos el apoyo de los ecuatorianos. Si logramos 100.000 apoyos o 200.000 apoyos en el Consejo Nacional Electoral, ese Consejo Nacional Electoral estará obligado a transmitirlo a la Asamblea, y la Asamblea ante 100.000, 200.000, 300.000 voluntades no podrá darse marcha atrás, y si todo va bien, este mismo año podemos tener la renta básica universal. Gracias, un abrazo y hasta una próxima oportunidad. José. Bueno, tenemos problemas de conexiones con José. Economista, gracias a cada uno. Economista, un gusto. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias, economista. Un saludo a cada una de las personas que nos miran, por supuesto. Estaremos conectándonos el día viernes también, por supuesto, con una entrevista muy importante. Nos acompaña el doctor Gustavo Larrea, también para dar su análisis sobre lo que está sucediendo en el país. Gracias, economista. Muy gentil a cada una de las personas que nos ven. Gracias, José. Nos estaremos conectando, por supuesto, con cada una de las personas a tiempo que lo amerite. Vuelvo a repetir, el viernes tenemos un invitado muy especial, también el doctor Gustavo Larrea. Estaremos topando estos temas muy interesantes sobre lo que está sucediendo en el país. José. Así es, mi querido Juan Pablo, muchas gracias. Sin una gran quienes pues definitivamente deja muy claro y mucho que decir sobre el estado económico del país en estos momentos y sobre todo lo que se viene posteriormente. Así que muchas gracias a todos los amigos quienes se han conectado en esta noche por esta señal de TV Secal, y pues no se pierdan también el día viernes, tendremos también otro gran invitado en los cuales también haremos temas muy concretos, temas muy importantes de interés de nuestra ciudadanía, de interés social, con una gran persona como es el doctor también Gustavo Larrea. Así que mi querido Juan Pablo, un gusto, siempre un placer estar con usted, así que le doy el pase a usted. Nos vemos, José. Gracias, amigos. No te olvides, somos CKTV. Estaremos el día viernes conectados. Un placer y cuídense del COVID. Tengan mucha precaución, amigos. Gracias. Una excelente noche.